y ya dijeron que sí. Ujú. Claro, nos faltaba un paso. Por eso algo está, ¿verdad? Ahora entonces, si le escucha, háblenle, Ya. diga buenas noches, buenas noches, buenas tardes, diga, pregunte por escuche y hablar. Buenas noches. Esto importa ver si ella si no, me hace yo lo debo escuchar. Hola. Hola, hola. Es la cosa que le escucha. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Ella le escucha. Hola. Ella ahora, ¿qué tanto tiempo tiene? Ya lo sé. Sí, por favor. Verifico. Sí. Ahora escúcheme, vaya, un serpiente. Doctora, ya podemos ver todo y ya se escucha muy bien. Pero no escuchan bien lo que estamos hablando. A mí no, pero Los que no tienen café. ¿quiere que le sirva para no estar haciendo huella de su máquina? Ya saben dónde está todo, ¿no?
como es salud. Ahora, si Sí. usted quiere, ahí tiene una galleta. Si usted quiere, tiene un papel para anotar. Ya. Ya, ¿cuánto le queda todavía? 8 puntos claro, comienzo. Sí. Ya, porque tienen que hacer ya. No sé qué, de abrir el micrófono.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí, son las 8 de la noche. Bueno, mi nombre, soy la doctora Bianca Erika Bolívar Arteaga, docente de la Universidad UCEBOL. Primeramente agradecer a COSEM por la invitación y a la Sociedad Boliviana de Estudiantes de Medicina por la invitación a poder dar este tema. El tema que voy a presentar ahora es la anemia y la interpretación en el hemograma. Vamos a ver de manera general lo que es una anemia, vamos a ver diferentes tipos de definiciones, las diferentes clasificaciones que se puede dar en relación a la anemia, cómo podemos detectar las principales anemias simplemente con una prueba básica de laboratorio que es el hemograma. Vamos a empezar primero hablando de qué es anemia. Uno de los libros que me gusta manejar mucho en relación al laboratorio e interpretación clínica es el libro de Valls, de interpretación clínica en el laboratorio. Y en ese libro define como anemia a la disminución de la concentración específicamente de la hemoglobina en sangre. Vamos a ver que existen otras definiciones como por ejemplo, una que me gusta manejar mucho a mí es disminución de las series rojas, principalmente la hemoglobina, el glóbulo rojo y hematocrito, por debajo de los valores normales, respetando siempre la edad del paciente, sexo del paciente y nivel de mar donde está viviendo y se ha adaptado su organismo. Los valores de hemoglobinas van a variar según la edad. No es lo mismo medir un parámetro de hemoglobina en niños que en adultos. No es lo mismo medir los parámetros de hemoglobina en mujeres que en varones. Y no es lo mismo los niveles de hemoglobina en ciudades, en este caso en Bolivia, planas y en ciudades donde hay altitud en relación a nivel del mar. Si queremos de manera global poner parámetros a los niveles de hemoglobina, vamos a ver que para considerar anemia tendríamos que tener a los varones un valor de hemoglobina inferior a 13 gramos de decilitro. Y en mujeres, estamos hablando de personas adultas, con valores inferiores de 12 gramos de decilitro para recién considerar anemia. La definición que maneja la Organización Mundial de la Salud en relación a la anemia dice que es un trastorno en el cual la cantidad de glóbulos rojos es insuficiente para la necesidad del organismo. Estas necesidades fisiológicas van a depender de la edad, del sexo y la altitud sobre el nivel del mar. La Organización Mundial de la Salud clasifica la anemia en 4 grados. Todo esto a base en referencia al valor de la hemoglobina. Considera que una anemia es leve cuando está en un grado 1, con valores de referencia de 10 a 13 gramos de decilitro. Una anemia moderada cuando hablamos de un grado 2 o un grado 3, con valores de hemoglobina de 8, de 9,9 en grado 2, y en un grado 3, ya avanzando esta anemia moderada, los niveles de hemoglobina tienden a bajar de 7,9 a 6. Y se considera una anemia severa o grave cuando está en el grado 4, con una hemoglobina menor a 7. Una definición más convencional de lo que es la anemia, aparte de la disminución de eritrocitos, de hemoglobina y del hematocrito, hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, si son similares o no. Es muy común encontrar valores de 4, 5, 5,5, 6 máximo millones de glóbulos rojos en nuestro departamento de Santa Cruz. Pero no es muy cotidiano encontrar una persona con 6,5, 7 millones de glóbulos rojos.
en relación a La Paz, Oruro y Potosí, que son zonas con mayor altura, ellos sí pueden tener más cantidad de glóbulos rojos. A eso se refiere una condición ambiental. Se cree que el conjunto de la carencia de hierro es la causa más común de anemia. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos basamos que la anemia está considerada o se basa principalmente en el rango del valor de la hemoglobina, dentro de su composición de la hemoglobina hay bastante hierro. Es una de las causas por las cuales la anemia ferropénica es la anemia más común de todas las demás. En segundo lugar, las anemias con mayor frecuencia que vamos a encontrar son las anemias con carencia nutricional. Estas son llamadas las megaloblásticas, aquellas que tienen deficiencias de ácidos fólicos y aquellas que tienen deficiencia de vitamina B12. Si queremos clasificar a las anemias, las vamos a clasificar basada en esta pirámide. Una, y la clasificación más común, y la que maneja la Organización Mundial de la Salud, es en base a la hemoglobina, y la clasifica en leve, moderada y severa. La otra clasificación que podemos encontrar con bastante frecuencia es la clasificación morfológica, que esta va a estar en base al índice matrimétrico que podemos encontrar fácilmente en un hemograma, y esta nos va a permitir clasificar las anemias en normocítica, en hipocrómica, en hipercrómica, macrocítica, microcítica, según la clasificación morfológica de los glóbulos rojos. Luego tenemos las clasificaciones fisiopatológicas, que esta va a depender de la producción de médula ósea, la capacidad que tiene la médula ósea de generar reticulocitos. No nos olvidemos que los reticulocitos son glóbulos rojos maduros que son producidos a través de la eritropoyesis. Y otra clasificación que se puede encontrar en relación de las anemias son las etiológicas, que estas pueden ser múltiples causas, desde un autoanticuerpo, desde un fármaco, desde enfermedades crónicas y múltiples que vamos a ver. Cada una de ellas la vamos a desglosar de manera general, porque si comenzamos a hablar de la clasificación de anemia y clasificáramos a cada una de ellas, sería una sola conferencia a hablar de clasificación de anemia. Vamos a leer una por una de manera general y como les digo, la más común de utilizar es la clasificación según la concentración de hemoglobina. Y les mostré el cuadro de la Organización Mundial de la Salud. Considero una anemia leve cuando mi hemoglobina comienza a bajar por debajo de 12, cuando tengo parámetros de 9 a 11 gramos de decilitro. Considero una anemia moderada cuando esta hemoglobina se encuentra dentro de los parámetros de 7 a 9 gramos de decilitro. Y considero una anemia severa cuando los valores de hemoglobina van por debajo de 7 gramos de decilitro. Basándonos que el principal componente que se afecta en una anemia es la hemoglobina. Y aquí vamos a encontrar pacientes en los cuales nos vamos a topar con hemogramas que los glóbulos rojos pueden estar en el límite inferior, el hematocrito en el límite inferior, pero mi hemoglobina comienza a bajar. Aún así, sigue siendo anemia, porque el principal componente que me marca anemia es la hemoglobina. Ahí, como les decía, leve, este valor de referencia, moderada y severa. La clasificación morfológica. Esta clasificación de anemia según la morfología va a estar dada especialmente según el índice matrimétrico. El índice matrimétrico es una prueba de laboratorio que forma parte del hemograma y este me permite evaluar al glóbulo rojo. Este índice matrimétrico me dice si está bien su tamaño, si tiene una buena cantidad de hemoglobina y si su concentración de hemoglobina que tiene ese glóbulo rojo es suficiente para suministrar oxígeno y cumplir con la demanda fisiológica del organismo. Estas pruebas del índice matrimétrico son 3. La primera, abreviaciones BCM, que quiere decir volumen corpuscular medio. La segunda, HCM, que quiere decir hemoglobina corpuscular media. Y la tercera prueba que forma parte del índice matrimétrico es CHCM, que quiere decir concentración de hemoglobina corpuscular media. Si nosotros observamos este cuadro, vamos a ver que el volumen corpuscular medio me permite evaluar el volumen medio del glóbulo rojo, específicamente su tamaño del glóbulo rojo, bajo un parámetro. Y este parámetro lo medimos en pentolitros.
pongo este parámetro de 90 más menos, porque va a haber literaturas que vamos a encontrar que el volumen corpuscular medio va de 80 a 100 femtolitros. Otras literaturas que van de 90 a 100 femtolitros. Por eso vamos colocando parámetros más menos 5 en base a 90. No nos olvidemos que también el volumen corpuscular medio, si no tenemos un equipo automatizado que es el Coulter, por ejemplo, y al hacer un hemograma con equipo automatizado, automáticamente nos larga los resultados del índice matrimétrico. Pero si no tuviéramos un Coulter y no tuviéramos el índice matrimétrico de manera automatizada, lo podemos sacar de manera manual, teniendo el valor del hematocrito, multiplicándolo por 10, que es un factor, y dividiéndolo entre la cantidad de glóbulos rojos, tenemos el valor de volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media me va a medir la cantidad de hemoglobina que contiene un glóbulo rojo. Esta hemoglobina corpuscular media, su parámetro va de 29 más menos 3 y su valor de referencia es picogramos. Igual se puede sacar de manera manual. La hemoglobina corpuscular media tenemos que es la concentración de hemoglobina que está dentro de la masa globular medida en porcentaje. Sus valores de referencia van de 30 a 34%. Estos tres laboratorios que forman parte del índice matrimétrico son las pruebas básicas para detectar el tipo de anemia que puede tener el paciente. Vamos a entrar un poquito más a detalle y vamos a ver ejemplos de qué tipos de anemia pueden ser detectadas a través del volumen corpuscular medio. Recordando que el volumen corpuscular medio me permite ver el tamaño de los glóbulos rojos. Y esta prueba me va a decir si mis glóbulos rojos están pequeños, están medianos, están normales o están muy grandes. Esta es su función de este volumen corpuscular medio. Cuando yo encuentro un volumen corpuscular medio por debajo de 80 femtolitros, me está diciendo que estoy frente a una anemia microcítica. ¿Qué tipo de anemias entran en estas clasificaciones como microcíticas? La anemia ferropénica, que es la deficiencia de hierro. Las anemias por enfermedades crónicas, ejemplo, frecuente encontrar anemias en pacientes con alguna enfermedad crónica. Un claro ejemplo tenemos a los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos de larga data llegan a causar daño en el riñón produciendo la nefropatía diabética. El riñón, no nos olvidemos que es un órgano que produce una hormona llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina estimula la médula ósea para que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Entonces, a largo tiempo, un paciente con anemia llega a producir una anemia a causa de su enfermedad crónica. Luego tenemos las anemias talasémicas, que también son anemias microcíticas. ¿Cuáles son estas anemias clasificadas como normocíticas? ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que tiene anemia, pero todavía no afectó la estructura en el tamaño del glóbulo rojo. Simplemente está comenzando a disminuir su hemoglobina. Si yo a este paciente que tiene una anemia normocítica no lo trato a tiempo, va a llegar a convertirse en una microcítica. ¿Qué quiere decir? Que su glóbulo rojo, que estaba normal, pero aún así tenía bajo nivel de hemoglobina, comenzaron a deformarse y disminuir en tamaño por no ser atendida adecuadamente esa anemia. Estos tipos de anemias normocíticas pueden encontrarse en las hemolíticas, esferocitosis, cuando los glóbulos rojos cambian forma y se convierte en forma de esferocitos. Cuando hay una deficiencia de esta proteína muy importante para el metabolismo del glóbulo rojo, que es la glucosa 6-fosfato. Cuando encontramos células falciformes, característico de las anemias drepanocíticas. Estas son las causas de anemias de tipo normocíticas a causa de una hemólisis. Pero también podemos tener anemias normocíticas que no sean a causa de una hemólisis. Por ejemplo, una pérdida de sangre, donde esta pérdida de sangre no podemos recuperar la volemia. Una anemia plástica, donde mi médula ósea no está funcionando de manera adecuada. Y vemos la otra clasificación que me permite dar el volumen corpuscular medio. La otra clasificación es las anemias macrocíticas. Estas anemias macrocíticas son dos, de origen megaloblástico y no megaloblástico. Las más comunes que vamos a encontrar son aquellas anemias macrocíticas de origen megaloblástico, donde hay una deficiencia de nutrientes. Los dos principales nutrientes que vamos a encontrar deficiencia es la vitamina B12 y el ácido fólico.
Ahora vamos a seguir con la clasificación morfológica, pero los otros dos componentes del índice matrimétrico, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estas dos pruebas me dicen qué cantidad de hemoglobina tiene mi glóbulo rojo y a qué concentración la tiene. Estas dos pruebas que forman parte del índice matrimétrico me va a permitir clasificar la anemia en tres parámetros: normocrómicas, hipocrómicas e hipercrómicas. Cuando yo hablo de una anemia normocrómica, quiere decir que su coloración, que permite dar la pigmentación, que la pigmentación la permite dar la hemoglobina, quiere decir que su color no ha cambiado todavía en mi glóbulo rojo y tenemos un glóbulo rojo con buena pigmentación. Estos tipos de anemias son cuando están iniciando y se convierte normocrómica, no ha cambiado todavía la pigmentación del glóbulo rojo. Pueden ser una hemorragia aguda, una anemia hemolítica, por una falla de médula ósea o enfermedades crónicas. ¿Qué pasa cuando el glóbulo rojo comienza a cambiar de color? Porque los valores de la hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media no son lo suficiente para dar una buena coloración a los glóbulos rojos. Esto se vuelve hipocrómico. Los tipos de anemias que entran dentro de esta clasificación hipocrómica son las anemias por deficiencia de hierro, la principal, la talasémica, la sideroblástica, y cuando hay una intoxicación, esto es muy importante, por plomo. La otra clasificación son las anemias hipercrómicas. Estas anemias hipercrómicas es cuando la pigmentación del glóbulo rojo ha aumentado demasiado. Estos valores de referencia de la hemoglobina corpuscular media y concentración de la hemoglobina corpuscular media han ido aumentando. Una de las causas pueden ser cuando mis glóbulos rojos aumentan en tamaño, por ejemplo, en déficit de folato, vitamina B12. También podemos tener pacientes con hipercromía y anemias megaloblásticas, macrocíticos hipercrómicos, pero que no tengan que ver con deficiencia ni de ácido fólico ni de vitamina B12, específicamente en pacientes alcohólicos, específicamente con ellos. Luego tenemos cuando hay un problema de tiroides y en algunas enfermedades congénitas. Por último, esta es la función que tiene el índice matrimétrico y lo podemos ver mediante estas imágenes. Quien me determina anemia es la hemoglobina y quien me permite clasificar la anemia es el índice matrimétrico en el hemograma. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio me va a permitir medir el tamaño de mi glóbulo rojo. Si son muy pequeños, si es un tamaño normal, normocítico, si es muy pequeño, microcítico, y si es muy grande, macrocítico. La hemoglobina corpuscular media me va a permitir dar la pigmentación a mi glóbulo rojo y ver la cantidad de hemoglobina que se tiene. Normocrómico cuando tiene una muy buena concentración de hemoglobina, hipocrómico cuando está comenzando a disminuir y hipercrómico cuando la tiene muy aumentada. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el CHCM, me va a permitir medir la cantidad de hemoglobina que tiene mi masa globular. Y luego tenemos una prueba que es la índice de distribución eritrocitaria o la anchura de distribución de mis glóbulos rojos. Esta prueba lo da el hemograma cuando lo hago por equipo automatizado con el CUS. Y este me va a permitir ver cómo están dispersados mis glóbulos rojos en todo mi extendido de frotis sanguíneo. La otra clasificación de anemia es la clasificación fisiopatológica, donde yo les dije que me voy a basar en la médula ósea. Hagamos recuerdo un poquito de la médula ósea. La médula ósea es la encargada de producir los elementos fórmicos a través del hematopoiesis. Sigamos recordando un poquito más que la médula ósea la encontramos en huesos anchos, la encontramos como por ejemplo fémur, en costillas, huesos largos también, en la ilíaca. Esta médula ósea produce los componentes celulares a través de una célula madre hematopoyética, donde origina una célula mieloide y una célula linfoide, y a partir de ellas se van generando mis elementos fórmicos, mis componentes celulares, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando mi médula ósea está sufriendo una descompensación en mis glóbulos rojos, esta médula ósea recibe la señal. Y si mi médula ósea está recibiendo la señal y está respondiendo a esta señal, va a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de eritrocitos. Pero si mi organismo
no nos olvidemos que los glóbulos rojos en médula ósea terminan su proceso hasta ser liberados como maduros 5 días aproximadamente. Pero si mi organismo no puede esperar esos 5 días para que el glóbulo rojo sea liberado del torrente sanguíneo, esta médula ósea comienza a liberar reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros. Y cuando mi médula ósea recibe la respuesta y está funcionando de manera adecuada, yo voy a ver más cantidad de reticulocitos. Pero cuando mi médula ósea está bloqueada, no va a ser capaz de compensar esa falta de hemoglobina y de oxígeno a través de la producción de reticulocitos. Una de las características es cuando en el hemograma el volumen corpuscular medio es normal y aún así mi paciente tiene gran cantidad de hemoglobina baja y veo la clínica bien marcada en mi paciente con anemia, el recuento de reticulocitos constituye un criterio cinético en la disminución de la hemoglobina en sangre. Y esto yo lo voy a ver reflejado, como les venía diciendo, como un mecanismo compensador de la eritropoyesis a través de la estimulación de la eritropoyetina, que es una hormona producida por el riñón. Este sistema maneja el sistema criba negativo y positivo, que conocemos que son regulados especialmente por hormonas. Mientras más se estimula la producción, mi organismo responde a esa producción y ese mismo sistema inhibe la producción. Es un sistema positivo y negativo. Esta clasificación fisiopatológica tiene a la vez dos subclasificaciones. Una que es llamada anemia regenerativa y otra que es llamada anemia arregenerativa. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo escuche la palabra regenerativa quiere decir que mi médula ósea está generando reticulocitos como mecanismo compensatorio por esa falla. Y cuando yo tengo una anemia arregenerativa, quiere decir que mi médula ósea no está siendo capaz de hacer una compensación por esa falta de glóbulos rojos que tiene el paciente. Si hablamos de la anemia regenerativa y arregenerativa, nos vamos a basar de los reticulocitos. Hagamos recuerdo una vez más, estos reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros que no deberían estar en el torrente sanguíneo, porque la médula ósea está programada para liberar glóbulos rojos maduros, pero por la falta y por la necesidad fisiológica que el paciente está sufriendo, la médula ósea comienza a liberar estos reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, para tratar de compensar el organismo del paciente. No nos olvidemos que estos reticulocitos son células anucleadas. La diferencia con los eritrocitos es porque tienen un ribosoma en su interior y algunas mitocondrias que permiten sintetizar el 35% de la hemoglobina restante. La anemia regenerativa tiene que ver con la respuesta de mi médula ósea a la producción del número de reticulocitos. A esto llamamos reticulocitosis. Las causas principales que un paciente puede tener anemia de tipo regenerativa son dos especialmente. Cuando hay una hemorragia, no nos olvidemos que las hemorragias pueden clasificarse en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Las hemorragias grado 3 y grado 4 no pueden ser compensadas por el organismo y la mayoría de las situaciones necesitan una transfusión sanguínea. La otra causa principal de anemia regenerativa es la hemólisis. La hemólisis puede ser por múltiples causas. Los glóbulos rojos pueden estar muriendo, hemolizándose desde por un autoanticuerpo, desde un fármaco, desde una droga, desde una enfermedad de base, por falla del sistema inmunológico. Esta anemia regenerativa, si queremos profundizar un poquito más, que yo se los voy a tocar de manera general y con un ejemplo, podemos basarnos en los reticulocitos. Dije que los reticulocitos no deberían estar de manera normal en un hemograma en gran cantidad. Cuando yo encuentro reticulocitos en gran cantidad, hago la siguiente etapa, manejo la siguiente etapa. Los reticulocitos encontrados en el hemograma por el hematocrito real del paciente, dividido sobre el hematocrito normal para la edad y el sexo del paciente. Y si yo quiero medir el índice de producción reticulocitaria y ver
qué tan estimulada está mi médula ósea como mecanismo compensatorio, yo utilizo los reticulocitos corregidos en porcentaje con la vida media de estos reticulocitos. ¿De dónde voy a tener este valor de reticulocitos corregidos? Con este cuadro anterior mediante esta forma. El resultado que me salga en esto lo coloco acá y la vida media de los reticulocitos en días me voy a basar en el valor del hematocrit. Un ejemplo, paciente que tiene un hematocrit de 25, la vida media de un reticulocito es de 2. Entonces voy reemplazando los datos y así voy armando mi tabla para saber qué tanto está produciendo o está respondiendo la médula ósea a esa anemia y la está tratando de compensar. Luego tenemos la otra anemia que es la A regenerativa. No nos olvidemos que la palabra A quiere decir sí. Entonces, cuando hablamos de anemia A regenerativa, quiere decir que esta anemia no está siendo compensada por la médula ósea. A regenerativa sin producción de reticulocitos como mecanismo compensatorio a mi anemia. Entonces va a haber un defecto en la eritropoyesis, por lo cual la eritropoyesis no va a producir eritrocitos, por lo cual la médula ósea no va a estar estimulada por la eritropoyetina, por lo cual el riñón no va a producir la necesaria cantidad de esta hormona eritropoyetina para estimular a la eritropoyesis. Y la vamos a ver en dos situaciones. Una, cuando hay un defecto en cualquiera de las cadenas o síntesis de la hemoglobina, con mayor frecuencia en las anemias ferropénicas o talasémicas, y cuando hay un defecto en la síntesis del ADN, sobre todo en aquellas anemias megaloblásticas y anemias por enfermedades crónicas. Vamos a ver la última clasificación de la anemia para luego entrar al tema de hemograma. Cuando hablamos de clasificación etiológica, vamos a encontrar múltiples anemias y en diferentes literaturas diferentes tipos de clasificaciones de anemia de tipo etiológico y diferentes tipos de anemia. Por ejemplo, cuando tengo una anemia con falla de médula ósea, vamos a encontrar la anemia clásica, una anemia de aplasia solamente de serie roja, porque esta anemia clásica, por ejemplo, si hay una falla en la serie mieloide, no nos olvidemos que la célula mieloide produce glóbulos rojos, produce glóbulos blancos, pero específicamente granulocitos, y produce plaquetas al igual que monocitos. Cuando yo tengo una anemia plástica y la falla está en la célula mieloide, no solamente voy a tener deficiencia en la serie roja, voy a tener deficiencia en plaquetas, deficiencia en monocitos y deficiencia en granulocitos. Pero también puedo tener una anemia de tipo aplásica, pero solamente que afecta a mi serie roja. Y puedo tener anemias mielodiplásicas. Otro tipo de anemia que entra dentro de la clasificación etiológica son las anemias donde hay una falla en la síntesis de ADN. Estas son las megaloblásticas o las anemias llamadas macrocitos, donde los principales nutrientes que llegan a producir esta anemia megaloblástica son el ácido fólico y la vitamina D2. Luego podemos encontrar otra clasificación secundaria al defecto de la hemoglobina. No nos olvidemos que el componente principal de la anemia es la hemoglobina. Y hagamos un poquito de recuerdo que la composición de la hemoglobina está dada por cadenas H y beta principalmente, por un grupo hemo, donde cada componente está dado por el hierro. Entonces, acá estamos hablando de una anemia con deficiencia en la síntesis de la cadena de hemoglobina. Esta principalmente se da en la talasemia. Luego tenemos la anemia secundaria por la síntesis del grupo hemo, justamente lo que estaba hablando. Y en este grupo hemo, en su interior encuentro moléculas de hierro. Por eso la principal anemia cuando hay un problema en la síntesis del grupo hemo es la deficiencia de hierro. Sigamos con las clasificaciones etiológicas. Aquí tenemos las anemias por una destrucción aumentada de los eritrocitos. No nos olvidemos que estos eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Cuando mis glóbulos rojos comienzan a morir antes, pueden morir en 30, en 20, en 45 días, 50 días. Va a depender de cuál es la causa por la cual estos glóbulos rojos se están muriendo antes del tiempo que deberían morir. Una de las principales causas de muerte prematura de los glóbulos rojos es la anemia hemolítica. Y no nos olvidemos que la anemia hemolítica puede ser por un factor intrínseco o extrínseco. Y de ahí entra otras clasificaciones amplias. La clasificación de anemia es muy amplia. Otra anemia en la cual están destruyéndose los glóbulos rojos
muy rápido y no llegan a 120 días, deberían llevar cuando hay deficiencia de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que les comentaba en otra clasificación. La drepanocitosis es cuando los glóbulos rojos comienzan a cambiar forma y comienza a verse en forma de media luna o llamadas células en hoz, y la esferocitosis hereditaria. Y tenemos una anemia por diversas causas o múltiples causas, si queremos llamar. Enfermedades crónicas, el ejemplo que le dije al paciente diabético, un paciente que tiene una insuficiencia renal, y la característica de las anemias en mujeres embarazadas y en niños en desarrollo. Ahora sí entramos a la parte de hemograma, ya que vimos que es anemia, vimos cómo se clasifican las anemias. Vamos a ver cómo podemos leer estas anemias, o por lo menos las principales anemias, en un hemograma. Antes hacemos recuerdo un poquito qué es el hemograma. El hemograma es la prueba básica. Si yo pido, sea cual sea la especialidad, a un paciente un control, no me voy a escapar de pedir un hemograma. Es el principal estudio complementario para el médico, es el principal laboratorio donde yo puedo hacer diferentes tipos de diagnóstico clínico, puedo evaluar a mi paciente sus elementos formas de manera cualitativa y de manera cuantitativa en la sangre. Este programa me va a permitir estudiar la serie roja, me va a permitir estudiar la serie blanca y me va a permitir estudiar las plaquetas. Lo que me importa en realidad para el tema de anemia en el hemograma es la serie roja. No nos olvidemos que la serie roja, sus principales componentes para estudiar y ver la anemia son los eritrocitos llamados también glóbulos rojos, la hemoglobina, que es el principal componente para determinar anemia, el hematocrito, el índice eritrocitario, que está conformado por 3 pruebas, que son el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Y sin olvidar el índice de reticulocitos. Todos estos componentes son parámetros que me va a permitir hacer una buena clasificación. Nos topamos con el índice matrimétrico nuevamente, porque este es el que yo tengo que detallar y estudiar y evaluar paso a paso en el hemograma. Primero, lo podemos encontrar con otro nombre, índice matrimétrico o índice eritrocitario. Es el principal instrumento de la serie roja y del hemograma que me permite ver en qué tipo de anemia está mi paciente. Y son las 3 pruebas que ya habíamos visto. El volumen corpuscular medio, que me ve el tamaño de los glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que me va a permitir ver la coloración y concentración. Estas 3 pruebas forman parte del índice matrimétrico y yo lo voy a valorar siempre en un hemograma. Si yo quiero ver mi índice matrimétrico y clasificarlo de acuerdo al volumen corpuscular medio, les presento este cuadro. Si yo tengo anemia microcítica, quiere decir que mi volumen corpuscular medio está por debajo de 80 centilitros. Y es común encontrar una anemia microcítica en anemia ferropénica, talasémica, enfermedades crónicas y sideroblastia, basándonos siempre en los niveles de hemoglobina que les di. En caso de mujeres, considerando anemia por debajo de 2 gramos de cilitro, y en caso de varones, considerando anemia por debajo de 13 gramos de cilitro. Cuando yo tengo una anemia porque su hemoglobina bajó debajo de estos parámetros, pero aún así su volumen corpuscular medio no se alteró y está dentro de los rangos normales de 80 a 100 femtolitros, es muy encontrada en anemias por deficiencia de hierro cuando está iniciando. Si se fija, mi anemia por deficiencia de hierro primeramente se comporta de forma normocítica. Si yo esta anemia ferropénica no la trato de manera adecuada y a tiempo, comienza a cambiar la forma de mis glóbulos rojos y se convierte en microcítica. Las enfermedades crónicas como insuficiencia renal crónica, como pacientes diabéticos, como pacientes con hipotiroidismo, VIH, o con pacientes que tienen procesos de inmunosupresión, me llegan a hacer anemia, pero de tipo normocítica. Quiere decir, me disminuyen la hemoglobina, pero no me cambian la estructura de mi glóbulo rojo. Dentro de esas anemias normocíticas, cuando están iniciando tenemos la hemolítica, cuando está iniciando